Bienvenidos a esta novena sesión de la serie dedicada a tablas dinámicas en Excel. En las sesiones anteriores hemos visto diversos temas, desde la preparación de los datos y el área de colocación, los tipos de cálculos y los tipos de evaluación de valores, filtros, ordenación, slicers, escalas de tiempo, diseño y formato de una tabla dinámica, entre otros aspectos. Si aún no has visto esas clases, en la descripción del video dejo el enlace a la lista de reproducción donde podrás encontrar todos los videos publicados hasta la fecha. En esta novena sesión veremos los campos y elementos calculados, por qué son de utilidad, sus ventajas y desventajas y algunas consideraciones acerca de ellos, así como el orden de resolución en tablas dinámicas y listas. Esto para en la siguiente sesión tratar los rangos de conciliación múltiple y otras técnicas para organizar nuestros datos. Esto resulta útil cuando nuestros datos no están organizados de la forma adecuada y no podemos crearlo utilizando tablas dinámicas de la forma tradicional. En la descripción de este video puedes ver el contenido detallado de esta clase junto al minuto entre paréntesis, el cual es un hipervínculo del video que te lleva al minuto específico donde se empieza a tratar dicha parte. Puedes descargar el libro de Excel también desde la descripción del video, o puedes visitar mi blog para descargar todos los archivos relacionados con esta serie dedicada a tablas dinámicas. Bien, recuerda que puedes descargar ese archivo de Excel desde la descripción del video. Ok, entonces, ¿por qué surgen los campos y elementos calculados? Resulta que en algunas ocasiones, cuando estamos haciendo un resumen o análisis con una tabla dinámica, se suele presentar que necesitemos un campo o un elemento que no está en principio en el origen de datos del reporte, pero que es resultado de operaciones entre campos y elementos que sí existen en nuestro origen de datos. Si bien podemos modificar nuestro origen de datos para añadir los campos que necesitamos, las funcionalidades de tablas dinámicas nos proporcionan un método para crearlo directamente desde ellas. Bien, entonces vamos a hablar primero de los campos calculados. Entonces, vamos a visualizar un poco más los campos calculados para familiarizarnos un poco de qué se trata. Bien, decimos entonces que los campos calculados es un campo que se creó a partir de operaciones entre otros campos. Como vemos aquí en esta ilustración, en este ejemplo, este campo utilidad, esta columna utilidad neta, surge al resultado de dos campos que ya existen en esta lista de datos, que es la duración y la utilidad. Y así surge este campo. Como el campo se crea desde la funcionalidad de tablas dinámicas, entonces lo podemos ver como un campo virtual en el origen de datos. ¿Por qué virtual? Porque no existe físicamente, entre comillas, en nuestro origen de datos. Pero sí tenemos esta columna virtual en nuestra memoria caché en el origen de datos para poder trabajar con ellas. ¿Okay? Es muy importante hacer énfasis en este campo calculado, en esta columna virtual que tenemos aquí, que la interpretación de cada dato del campo calculado depende de su forma de creación y ya vamos a ver por qué es esto. Bien, entonces los métodos para crear campos calculados. Tenemos dos opciones. Si estamos haciendo nuestro análisis, nuestra tabla dinámica y vemos que necesitamos otro campo, podemos crearlo manualmente o podemos crearlo utilizando el método de tablas dinámicas. Cada uno tendrá sus ventajas y sus desventajas. Vamos a ver la forma manual. La forma manual es tomar los datos de nuestro origen y, y utilizar fórmulas y funciones para crear este nuevo campo. Como se creó de forma manual, como son datos que ya existen físicamente, entre comillas, en nuestra hoja, pues están disponibles perfectamente. Entonces vamos a crear este campo, utilidad neta que tenemos acá, que corresponde, recordemos, a duración por nuestro campo utilidad. Vamos a crearlo de forma manual. Para eso vamos a ir a esta hoja que se llama telefonía datos UN. Si vemos los distintos campos, las distintas etiquetas de columnas, vemos que no existe este campo llamado utilidad neta, pero vamos a crearlo aquí en la columna M. Vamos a llamarlo utilidad neta. Y sabemos que es el producto de nuestra duración
por nuestra utilidad. Lo calculamos para cada uno de los datos aquí en nuestra lista. Y aquí lo tenemos. Vamos a darle un formato diferente para tenerlo en cuenta, que surgió de la necesidad al momento de hacer nuestro reporte de tabla dinámica. Ponerlo un formato algo así. Vamos a darle un borde distinto también. Vamos a poner este colorcito, si está bien. Y vamos a centrar esto un poco. Y listo, entonces hemos creado nuestro campo utilidad neta de forma manual, rápido y no hay ningún problema. Entonces vamos a ir, vamos a dejar la celda activa aquí dentro de algún dato de nuestra lista. Vamos a ir a la pestaña insertar, grupo tablas, comando tabla dinámica. Vamos a decirle que cree esta tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Hoja de cálculo existente. Y esa hoja de cálculo existente va a ser la que tiene por nombre PT1. Y decimos que en A1 y aceptar. Entonces aquí se crea nuestra tabla dinámica. Entonces, supongamos que en esta tabla dinámica queremos ver la utilidad neta por cada una de las ciudades. Entonces vamos a buscar nuestro campo ciudad, que aquí lo tenemos, y vamos a llevarlo hasta nuestra área de filas. Tenemos cada elemento único aquí en nuestra área de filas. Y ahora vamos a llevar la utilidad neta, que fue el campo que acabamos de crear, aquí a nuestra área de valores. Ya tenemos la utilidad neta por cada una de las ciudades. Vamos a darle un formato. Vamos a dejar la celda activa en algún dato del área de valores. Clic derecho. Configuración de campo de valor. Botón formato número. Moneda y 0 aquí en posiciones decimales. Aceptar y aceptar nuevamente. Y tenemos aquí nuestra tabla dinámica. Por hacer una comparación. Entonces vamos a copiar una tabla dinámica. Para eso simplemente debemos seleccionar toda la tabla dinámica, control C, nos posicionamos en D1 por ejemplo y control V y se copió la tabla dinámica perfectamente. Y aquí vamos a reemplazar esta de utilidad neta por utilidad. Aquí en el área de valores vamos a darle el formato moneda para visualizar de una mejor forma. Entonces vamos a ver aquí la diferencia simplemente para comparar que evidentemente pues nuestra utilidad neta debe ser superior a esta utilidad que teníamos acá, que corresponde simplemente por la llamada y no por el número de minutos hablados. Bien, vamos acá a nuestra hoja sesión 9 y ahora sí vamos a ver el método que nos proporcionan las tablas dinámicas. Entonces, recordemos que este método implica utilizar los campos que tenemos, utilizar operaciones para crear un campo nuevo. ¿Qué operaciones? Las operaciones básicas las podemos utilizar, la adición, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y el porcentaje sin ningún problema, y aquí tenemos los símbolos que debemos utilizar. También podemos hacer comparaciones entre campos y crear un nuevo campo, con lo cual no hay ningún problema. E incluso podemos utilizar funciones con dos restricciones importantes. La primera es que en las funciones no podemos hacer referencias a celdas, ni tampoco podemos utilizar nombres definidos en la fórmula. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando estamos trabajando con tablas dinámicas estamos trabajando con los datos que tenemos disponibles en la memoria caché y no con los que tenemos en toda la hoja electrónica de cálculo que tenemos en la memoria RAM. Entonces si utilizamos referencias a celdas o nombres definidos, pues no van a ser visibles en nuestras operaciones. Bien, si quieres ver un poco más de detalle acerca de la memoria caché en tablas dinámicas, puedes ver la segunda sesión de esta serie dedicada a tablas dinámicas, donde se trata un poco más acerca de la memoria caché. Ok, entonces vamos a crear nuevamente nuestro campo utilidad neta, pero esta vez los vamos a crear utilizando la funcionalidad de tablas dinámicas de crear campos calculados. Entonces vamos a ir a nuestra hoja telefonía datos UN
vamos a crear una tabla dinámica nuevamente desde aquí, al VBA, nuestra secuencia de teclados, hoja de cálculo existente, y esta vez la vamos a poner en la hoja con nombre PT2 en la celda A1 y clic en el botón aceptar. Entonces vamos a llevar ciudad. Vamos a suponer que esta utilidad neta no lo tenemos aquí, vamos a crearlo nuevamente, vamos a crear una utilidad neta 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dejar nuestra celda activa en las etiquetas de filas o en etiquetas de columnas para que se detecte si se quiere crear un campo calculado. Luego de eso, vamos a ir a la pestaña analizar, vamos a ir al grupo cálculos y aquí donde dice campos, elementos y conjuntos desplegamos y vemos que la primera opción en esta lista que se despliega se llama campo calculado, que es la que necesitamos. Pulsamos clic encima de ella y se nos despliega este cuadro de Hidalgo. ¿Qué tenemos aquí? Primeramente tenemos nombre. ¿Cuál es el nombre que le vamos a dar a nuestro nuevo campo, a nuestro campo calculado? Bien, vamos a llamarlo utilidad neta 2. Normal. Ahora aquí tenemos la fórmula. ¿Cuál es donde se ponen las operaciones que vamos a aplicar para crear este campo utilidad neta? Recordemos que es que la utilidad por la duración. Entonces, aquí en este Lixbox que tenemos en la parte inferior, vamos a encontrar los campos que están disponibles en el origen de datos. Entonces, decimos que es duración. Seleccionamos duración y luego aquí en el botón insertar campo. Una vez pulsamos clic, vemos que se ha añadido acá a duración. Igual duración por nuestro símbolo por. Aquí, bueno, por ahora la utilidad. Entonces vamos a buscar acá en nuestro Lixbox la utilidad y podemos pulsar 2 veces clic para que se añada directamente allá en nuestra cajita de fórmula. Una vez ya tenemos hecho esto, pulsamos clic en el botón aceptar. Vemos que se añadió directamente aquí nuestro nuevo campo, utilidad neta 2. Lo vemos aquí, podemos ver acá el nombre en detalle, directamente a nuestra área de valores. Y esa es una de las especificaciones, una de las características que debemos tener en cuenta, que nuestros campos calculados siempre se van a agregar al área de valores y no lo podemos añadir a ninguna otra área de colocación. Y aquí tenemos nuestra utilidad neta. Ok, vamos a compararlo con la utilidad neta que creamos manualmente, a ver si corresponde a lo mismo. Entonces aquí tenemos utilidad neta y lo llamamos al área de valores. Vamos a darle formato moneda, perdón. Dejamos la celda activa, recordemos aquí en un dato del campo al que le vamos a dar formato. Clic derecho, se despliegan las opciones, configuración de campo de valor, botón formato de número, vamos a la opción moneda y en posiciones decimales vamos a dejarle 0, aceptar y aceptar nuevamente. Ok, ahora sí podemos comparar directamente, pero lo que vemos es que estos datos son distintos. ¿Qué está pasando? ¿Se supondría que deberían ser iguales? ¿O esto a qué se debe? Bien, entonces aquí hay algo muy importante. Vamos un segundo a nuestra hoja sesión 9. Aquí nos dice importante. Ok, nuestro segundo ítem dice que el campo calculado se aplica siempre a la suma de los datos que se realiza detrás de la tabla dinámica. ¿Cómo así? Bien, vamos a ver un momento nuestra hoja telefonía datos UN. ¿Qué fue lo que hicimos cuando lo calculamos de forma manual? Nuestra utilidad neta. Dijimos que era el producto de cada uno de... bueno, perdón, dicho de otra forma. Este dato corresponde al producto de la duración por la utilidad. Y así para cada uno de los datos en nuestra lista de datos. Ok, ¿qué está haciendo la tabla dinámica? La tabla dinámica está sumando. Tenemos que es el producto de la duración por la utilidad. Entonces, ¿qué hizo? Está sumando toda la duración
correspondiente, digamos, al elemento que se tenga en cuenta. Digamos, por ejemplo, aquí Barranquilla suma la duración de todo Barranquilla y lo multiplica por la sumación, por la suma, perdón, de toda la utilidad con este criterio Barranquilla. Y ese es el resultado que nos arroja, diferente a este resultado de aquí. ¿Ok? Vamos a ver por qué es esto de una forma muy sencilla. Vamos a volver a nuestra hoja sesión 9. Listo. Aquí tenemos este ejemplo, lo que está haciendo la tabla dinámica. Bien, recordemos que es el producto de duración por utilidad, que es importante tenerlo en cuenta para entender este concepto. Toma la duración, digamos que fue 5 más 2 más 3, toda la duración, lo suma y luego lo multiplica por la suma de la utilidad, digamos que fueran esos tres elementos y nos da 90. Eso es lo que está haciendo el campo calculado en esta ocasión desde la tabla dinámica. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál es nuestro requerimiento debido a nuestra forma de la lista de datos? ¿Qué queremos? Pues que tome 1 a 1. Vemos aquí, o sea, 5 por 2, es decir, esta duración por esta utilidad, más, ahora sí, esta duración por esta utilidad, que era que fue lo que hicimos aquí, y así sucesivamente. Pero la tabla dinámica lo está haciendo de esta forma, que es importante tenerlo en cuenta. Vamos a comprobar si eso es cierto. Bien, entonces recordemos qué es lo que está haciendo, sumando todo lo que corresponde a duración dado el criterio, en este caso, que es la ciudad, por la suma de toda la utilidad dado el criterio. Para eso vamos a utilizar pues la función sumar puntos y punto conjunto, que nos pide un rango de suma. Este rango de suma corresponde a nuestro primer campo, que es duración. Vamos a ir a nuestra hoja telefonía datos, vamos a buscar este campo duración. Lo tenemos aquí, voy a seleccionar toda la columna, control shift y la tecla con direcciones abajo, F4 para bloquear el movimiento. Y ahora nuestro criterio, respecto a qué, a la ciudad. Entonces vamos a seleccionar todo nuestro campo ciudad, control shift, la tecla con direcciones abajo, F4 para bloquear el movimiento, punto y coma. ¿Qué criterio? Pues las distintas ciudades, que donde están, aquí en nuestra hoja PT2, corresponde aquí a A2. Lo dejamos sin bloquear para hacer el movimiento una vez terminada la fórmula. Cerramos paréntesis, pulsamos enter. Ok, ahora necesitamos lo mismo pero con utilidad. Vamos a hacerlo aquí en una columna aparte. Vamos a decir sumar punto sí punto conjunto, rango de suma. En este caso vamos a ir a telefonía de datos, es el campo utilidad. Utilidad, lo seleccionamos, control shift, la tecla con direcciones abajo, F4, punto y coma, rango criterio. Estamos trabajando con ciudad, seleccionamos, control shift, la tecla con direcciones abajo, F4, punto y coma, y nuestro criterio va a ser pues nuestro PT2 acá, perdón, cada una de nuestras ciudades. No lo bloqueamos para dejar el movimiento libre, enter, y ahí tenemos nuestro resultado. Entonces vamos a calcular todos los elementos, ok, y aquí entonces es el producto. Entonces vamos a hacer este por este y vamos aquí hacia abajo, vamos a pulsar control shift y la tecla número 4 para darle formato de número y vamos a quitar esos decimales y control N para que sobresalten un poquito y vamos a ver que efectivamente eso es lo que está haciendo, está tomando esa suma total y ahí sí aplica el criterio que le dije en el campo calculado. Vemos que este número es exactamente igual que este, lo podemos comprobar fácilmente con signo igual, este es igual que este, lo cual me dice que es verdadero, y así comprobamos que esto es lo que está haciendo la tabla dinámica. Bien, entonces, ¿en qué momento sería útil esto? Es importante pues tener en cuenta qué es lo que queremos. Si lo que queremos es
hacer la operación del campo calculado. Dado ese resultado, no hay ningún problema. Si lo que queremos es visualizarlo desde el origen de datos, dato a dato, pues la forma manual sería más conveniente en este caso. Algo que no falla, algo en el que siempre lo podemos utilizar y no vamos a caer en esta confusión, es cuando lo vamos a multiplicar por una constante. Bien, veamos un ejemplo. Bien, aquí en este ejemplo, bueno, sabemos que si un único campo interactúa con una constante, esta funcionalidad es la que debe ser usada y no debe haber ningún problema. Entonces, vamos a ver esta hoja que se llama ejemplo 1, P3. Tenemos esta lista de datos que corresponde a una fecha, un producto, unidades, precio unitario de dicho producto y un total o una ganancia. Bien, entonces aquí nos dice del total de ganancias de cada producto, el 60% queda en efectivo, en caja, y el 40% se agrega a una cuenta. Elabore una tabla dinámica que muestre toda la información en detalle. Bien, vamos a ir a esta hoja llamada ejemplo 1, P3. Vamos a dejar la celda en la lista de datos. Vamos a ir a la pestaña insertar, grupo tablas, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, y vamos a crearla aquí donde dice PT3. Vamos a dejarla aquí en la celda C8, a aceptar. Muy bien, nos dice que se quiere ver en detalle el producto, cuánto de lo que trajo de ganancia ese producto, cuánto se fue para una parte, cuánto queda de esa parte disponible, y esa otra parte se va para una cuenta de ahorro, para un banco. Bien, entonces tenemos producto y lo ponemos aquí. Ahora necesitamos visualizar cuánto se fue al banco. ¿Okay? Entonces, aquí nos dicen que el total de ganancias de cada producto, el 60% queda en efectivo, en caja, y el 40% se agrega a una cuenta de ahorro. O sea, el 40% es el que se nos va al banco, pero no lo tenemos aquí directamente. Tenemos el total, que es el que corresponde a nuestras ganancias. Por lo tanto, debemos crear un campo calculado. En este caso, como es una constante, no hay ningún problema y no tenemos que dudar en utilizar ya campos, la funcionalidad de campos calculados en tablas dinámicas. Entonces bien, dejamos la celda activa aquí en nuestra tabla dinámica. Vamos a ir a la pestaña analizar, grupo cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado, y corresponde a que, bueno, el nombre primero vamos a llamar a este banco, que es lo que se va para el banco. ¿Corresponde a qué? A nuestro total. Bueno, voy a borrar esto aquí, nuevamente doble clic, total, por el 40%, y pulsamos clic en el botón aceptar. Se agregó inmediatamente. Aquí le agregué valores, vemos lo que corresponde. Y ahora el 60%. Bien, vamos a crear otro campo calculado, analizar, cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Y este vamos a llamarlo efectivo, puede ser. Y aquí es importante ver que aquí donde tenemos los campos está banco. Quiere decir que no solo podemos utilizar los campos existentes para crear nuevos campos calculados, sino podemos también utilizar campos calculados para crear nuevos campos calculados. Entonces, ¿a qué va a ser esto? Corresponde al 60%, pues cuál es la diferencia, ¿no? De mi total menos banco. Aquí estamos utilizando total, que es un campo existente en el origen de datos, menos banco, que es un campo ya creado artificialmente. Si no tiene ningún problema, aceptar, y aquí lo tenemos. Podemos llevar total, acá le haré valores, y visualizar ya toda la información. Bien, volvamos a nuestra hoja sesión 9. Entonces,
Método manual versus tablas dinámicas. La primera consideración: si el campo está basado en los resultados de la suma y solo de la suma de la tabla dinámica, ¿sí? El resultado detrás, como lo que hicimos con sumar puntos y punto conjunto, entonces utilizamos la funcionalidad de campos calculados de tablas dinámicas. Pero si el campo está basado en operaciones internas de cada uno de los valores de la lista de datos en nuestro origen de datos, entonces es mejor crearlo utilizando fórmulas y funciones de la forma manual por cuestiones de visualización. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una pequeña tabla que es una pequeña guía, no siempre se cumple, para cuando estemos utilizando campos calculados. Bien, si para cualquiera el método manual es la forma más clara de lo que vamos a hacer, pero si vamos a utilizar por ejemplo constantes, porcentajes, utilizar el método de tablas dinámicas está bastante bien, aunque siempre se debe analizar la situación. ¿Ok? Bien, orden de las operaciones en Excel. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso de este orden que se realizan las operaciones, dado que se aplica también aquí en tablas dinámicas. Es muy importante cuando tenemos muchos campos o muchos elementos y estamos haciendo este tipo de operaciones, y a veces nos puede escapar. Lo primero que evalúa Excel son los paréntesis, como siempre, luego el rango, luego la intersección, luego la unión, luego convierte los porcentajes, lo de las constantes, luego la potenciación, luego la multiplicación y división. Si están en un mismo nivel multiplicación y división, entonces lo que hace es de izquierda a derecha ir realizando las operaciones. Lo mismo va a pasar con la suma y la resta, luego la concatenación y luego evalúa las comparaciones. Es importante tener esto en cuenta para no caer en confusiones. Entonces, bien, vamos aquí a un pequeño ejemplo bastante sencillo en el que tenemos ingreso menos costo por duración. El primer ejemplo corresponde al ingreso menos costo entre paréntesis, que sería lo primero que ejecuta, que sería diferente a ingreso menos costo por duración sin paréntesis, porque en este caso lo primero que ejecutaría sería costo por duración y el resultado sería distinto. Muy bien, es importante tener esto en cuenta, es de las cosas básicas en Excel, pero que se debe siempre hacer un repaso y tener esto siempre presente en estas funcionalidades como tablas dinámicas y entre otras temáticas. Bien, entonces también decíamos que fórmulas y funciones en campos calculados utilizando el método de tablas dinámicas. Decíamos que podemos utilizar funciones siempre y cuando no haga referencia a un rango de datos o a un nombre definido. ¿Por qué? Recordemos, siempre es muy importante esto aquí en tablas dinámicas para adquirir un conocimiento profundo de esta funcionalidad. Cuando trabajamos con tablas dinámicas estamos trabajando con los datos del origen de datos que se añadieron en la memoria caché, los que están disponibles ahí. Entonces, si estamos haciendo referencias a celdas o a un nombre, esos están definidos, están cargados en la memoria RAM y no los podemos utilizar porque no son visibles desde nuestro desde nuestro campo visual de datos en memoria caché, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso esa es la limitación de no poder utilizar rangos, de no poder utilizar referencias a celdas, perdón, y nombres definidos. Bien, entonces vamos a ver el mismo ejemplo de utilidad neta, exactamente igual, solo que ahora vamos a crear ese campo de utilidad neta pues utilizando la función producto. No hay ningún problema. Entonces vamos a ir a telefonía datos, vamos a dejar la celda activa dentro de la lista de datos, insertar tablas, tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Vamos a agregarlo en PT1 y vamos a dejarlo aquí en la celda G1. Aceptar. Ok. Para tener aquí las distintas tablas dinámicas y poder comparar. Aquí tenemos también pues todos nuestros campos calculados
aquí nuestra lista de campos. Vamos a llevar ciudad, que está aquí. Y vamos a crear nuevamente este campo. Entonces vamos a ir a analizar, cálculos, campos y elementos y conjuntos, campo calculado. Y aquí vamos a decir utilidad neta 3. Aquí vamos a borrar todo esto. En la cajita fórmulas igual. Producto, nuestra función, tal cual como lo hacemos cuando estamos trabajando en las celdas de Excel. Solo que ahora nuestros argumentos van a ser pues los campos que tenemos disponibles acá en la parte inferior en el list box. ¿Qué es? La duración, dos veces clic, nuestro separador de lista por la utilidad. Utilidad, cerramos paréntesis y aceptar y se agrega ya nuestra utilidad neta. Se puede comparar este valor con los que tenemos acá y vemos que pues es exactamente lo mismo. Ningún problema para utilizar funciones en tablas, en campos calculados en tablas dinámicas. ¿Ok? Entonces, ya que conocemos los campos calculados, ¿cuáles son las consideraciones o las especificaciones que debemos tener en cuenta? Primero, los campos calculados se pueden colocar únicamente en el área de valores de la tabla dinámica. Segundo, el campo calculado se aplica siempre a la suma de los datos que se realiza detrás de la tabla dinámica y a ninguna otra función. Siempre la suma. O sea, si definimos nuestro campo calculado como si nuestro tipo de cálculo lo definimos como el promedio, por ejemplo, o desviación estándar o cualquiera de esas 12 funciones que tenemos disponibles, no importa la que escojamos, siempre se va a aplicar a la suma. Un tercer aspecto es que el orden de las operaciones seguido por los campos calculados es el mismo que sigue en Excel, que es lo que acabamos de explicar hace un segundo. Cuarto ítem, lo único, únicamente se puede trabajar con los datos que están en la memoria caché, por lo tanto no podemos hacer referencias a celdas y a nombres definidos como hemos venido mencionando a lo largo del video. Y por último, no se puede hacer referencia a un total ni a un subtotal en la tabla dinámica, solo a los elementos y a los campos existentes en la tabla dinámica o aquellos campos calculados que hemos creado previamente. Bien, vamos ahora con los elementos calculados. Bien, elementos calculados. Empecemos por definir qué son los elementos calculados. Los elementos calculados son elementos artificiales que no están en el origen de datos y que se creó a partir de operaciones entre elementos existentes de un campo que ya existe en el origen de datos. Si un campo calculado era una columna virtual en nuestro origen de datos, entonces podemos visualizar un elemento calculado como un nuevo ítem en un campo existente, una nueva celda entre comillas en nuestro campo ya existente. Y si lo tenemos en cada uno de los campos, podemos visualizarlo como una fila virtual en nuestro origen de datos. Por ejemplo, tenemos aquí en esta pequeña lista de datos esta primera columna que correspondería al campo país. Si deseamos añadir otro nuevo elemento, podemos hacerlo fácilmente haciendo operaciones entre esos campos que ya existen y crear un nuevo campo, en este caso de la columna país, llamado n, que surge de las operaciones entre dichos elementos de este campo. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de los elementos calculados? Si recordamos en una de nuestras sesiones anteriores, vimos que podíamos agrupar distintos elementos de un campo. Es decir, si tomamos nuevamente aquí el ejemplo de esta lista de datos, país, podríamos agrupar el país Chile de Colombia en una categoría y Brasil y otros países en otra categoría. Pero esta opción siempre nos va a hacer una adición, es decir, si tenemos un grupo que corresponde, digamos, subcategoría 1, correspondiente a Chile-Colombia, entonces esa subcategoría, en el caso del área de valores, nos va a hacer la adición de estos dos elementos. En cambio,
con los elementos calculados podemos hacer también otros tipos de operaciones. Podemos hacer suma, resta, podemos utilizar funciones y utilizando el mismo criterio que los campos calculados. Utilizar las funciones siempre y cuando no hagan referencias a celdas o usen nombres definidos. Bien. Entonces, las tablas dinámicas nos proporcionan un método para crear esos elementos calculados. Si bien también podemos crear estos elementos calculados de forma manual en nuestro origen de datos, aquí vamos a ver únicamente la de tablas dinámicas porque es la forma más sencilla en este caso. Bien, para eso vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a suponer una lista de datos. Entonces vamos a mostrar esta lista de datos que está oculta. Vamos a posicionarnos en cualquier hoja, pulsamos clic derecho encima de ella y buscamos la opción que dice mostrar y vamos a aquí en este cuadro de diálogo mostrar. Vamos a mostrar esta que se llama ejemplo 2 pt4, aceptar. Y aquí tenemos esta lista de datos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que por algún motivo necesitamos comparar el promedio del primer semestre con el promedio del segundo semestre. Como vemos aquí en esta pequeña lista de datos tenemos un campo que corresponde al mes y tenemos un mes por cada registro, un mes distinto, un producto y un ingreso. Bien, entonces si creamos nuestra tabla dinámica, ¿qué va a pasar? Vamos a crear nuestra tabla dinámica, vamos a recordemos como siempre, dejar la celda activa dentro de la lista de datos, vamos a la pestaña insertar, grupo tablas, tabla dinámica y vamos a seleccionar en una hoja de cálculo existente y vamos a hacerlo aquí en la hoja con nombre pt4 y en la celda A1 y pulsamos clic en el botón aceptar. Bien, entonces podemos llevar nuestro campo mes al área de filas y llevar nuestro campo ingresos al área de valores. Podemos usar clic derecho encima en algún elemento del área de valores, configuración campo de valor, formato de número, vamos a decirle moneda y vamos a dejarlo así tal cual para darle un formato rápidamente. Bien, aquí tenemos los distintos meses, pero lo que queremos comparar es el promedio del primer semestre con el promedio del segundo semestre. Por algún motivo necesitamos hacer eso. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta operación? Bien, pues como es el promedio de elementos existentes en un campo, es decir, es el promedio de los distintos elementos del campo mes. Entonces podemos utilizar elementos calculados sin ningún problema. Entonces para crear nuestro elemento calculado de algún campo que querramos, debemos dejar la celda activa en algún elemento de dicho campo al cual deseamos crear el elemento calculado. Dejamos la celda activa allí, vamos a la pestaña analizar, grupo cálculos, campos, elementos y conjuntos, desplegamos y vemos que inmediatamente debajo de la opción de campo calculados tenemos los elementos calculados. Pulsamos clic allí y surge este cuadro de diálogo insertar elementos calculados en mes, porque estamos haciendo referencia aquí a este campo. Bien, entonces primero vamos a añadir el primer semestre. Tenemos aquí igualmente nuestra opción para añadir el nombre, semestre 1, semestre 1. Podemos recordar que aquí al lado derecho tenemos esta flechita que si desplegamos nos mostraría todos los elementos calculados que hayamos creado con anterioridad. Podemos seleccionarlo y hacer modificaciones o eliminarlo, etc. En este caso, como no tenemos ninguno, pues no nos muestra nada. Bien, entonces el nombre fue semestre 1. Fórmula. Entonces vamos a poner igual y vamos a utilizar la función promedio. Tenemos aquí mes, entonces promedio de enero, doble clic, se agrega inmediatamente punto y coma o el separador de lista que tengamos predeterminado, febrero, punto y coma, marzo. Podemos ver que también cuando pulsamos una vez clic se habilita este botoncito insertar elemento que si pulsamos clic encima de él pues lo añade directamente acá a nuestra cajita fórmulas, punto y coma, abril, punto y coma, mayo, punto y coma, junio y cerramos paréntesis. Bien, una vez hecho eso y verificar nuestra fórmula,
pulsamos clic en el botón aceptar. Y vemos que se añadió inmediatamente semestre a los elementos del campo mes. Se añadió aquí en la parte inferior. Bueno, vamos a crear nuestro segundo elemento calculado que corresponderá al semestre 2. Pestaña analizar. Grupo cálculos, campos, elementos y conjuntos y elemento calculado. En este caso el nombre va a ser semestre 2. Y aquí en fórmulas vamos a utilizar nuevamente promedio, pero ahora vamos a agregar los meses, los elementos que corresponden al segundo semestre. Sería julio, punto y coma, agosto, punto y coma, septiembre, punto y coma, octubre, punto y coma, noviembre y diciembre aquí finalmente. Cerramos paréntesis y aceptar. Bien. Ya tenemos nuestros elementos calculados, ya tenemos listo lo que queremos. Pero entonces aquí surgen dos problemas al utilizar los elementos calculados. El primer problema, un primer inconveniente que realmente no es muy relevante, pero sí es importante notarlo, es que cuando creamos elementos calculados siempre se agregan al final de todos los elementos que tenemos en ese campo. En algunas ocasiones necesitamos reordenar estos elementos porque así lo requiere el reporte de tabla dinámica. Realmente esto no es un problema muy complicado y su solución es sencilla. Simplemente debemos mover los elementos al lugar que deseemos. En este caso. Bien, nuestro segundo problema con los elementos calculados, que es realmente el problema importante aquí, es que una vez que creamos los elementos calculados vienen con un valor que corresponde al promedio, en este caso semestre 1, que corresponde al promedio de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. El problema con esto es que este número de aquí se añade también a nuestro total, alterando nuestro total real. Y como hicimos otro elemento calculado correspondiente al semestre 2, este valor de aquí también se añadió a nuestro total, lo cual está alterando aún más nuestro total general. Este total general de aquí es un total falso. Pues bien, si bien esto no tiene soluciones directas, podemos hacer uso de otras cosas para tratar de evitar confusiones con este total general de aquí. Bien, lo primero que podemos hacer es ocultar ese total general y agregarlo manualmente. Simplemente, como lo vimos en alguna de las sesiones anteriores, ir a la pestaña diseño y en totales generales desactivar para filas y columnas y quitarlo completamente. Podemos utilizar también filtros, en este caso mostrar solo semestre 1 y semestre 2 y hacer nuestra comparación. Y para este caso, algunos también les gusta utilizar otro elemento calculado para que reste lo que están haciendo estos dos. Es decir, crear un elemento calculado que sea la suma de ese semestre 1, ese semestre 2, pero en forma negativa, de tal forma que aquí se muestre el total general real. También es una opción viable, que es una opción que realmente yo no uso mucho, pero puede servir en algunos casos. Entonces aquí tenemos los elementos calculados. Bien, antes de terminar con esta parte, aquí es importante hacer una aclaración. Cuando tenemos en el caso, digamos en esta columna mes, en el caso que corresponden a valores de fecha, podemos hacer esta operación sin utilizar elementos calculados, simplemente agrupando y tenemos las opciones necesarias para para agrupar los elementos que corresponden a fechas por semestres, por trimestres, etc. Esto ya lo vimos en una sesión anterior
y pueden remitirse a él para, para ver cómo es esta forma de solución. Pero en este caso resulta que esta columna de datos no se creó con formato fecha. Es decir, si nos posicionamos en cualquier elemento, cualquier registro de este campo mes, de esta columna mes, vamos a ver en la barra de fórmulas que no hay un número de serie que corresponde a las fechas como se maneja en Excel. Es decir, si es febrero, vamos a escribir 01 del 02 del 14. Y aquí podemos utilizar un formato, ir aquí al grupo fuente, pulsar clic aquí en esta flechita que aparece, vamos a ir a número, vamos a ir a formato fecha, vamos a ver si aparece por aquí. Bueno, no aparece, vamos a ir a a personalizado, aquí donde dice tipo vamos a borrar todo, vamos a escribir MMMM y aceptar. ¿Qué vemos? Vemos que aquí aparece el nombre del campo, el nombre del mes, perdón. Pero aunque aparece el nombre del mes, vemos que en la barra de fórmulas tenemos el formato fecha normal. Pero en este caso tenemos es un texto, por lo cual una vez creemos nuestra tabla dinámica y vayamos a utilizar nuestras funciones de agrupación para fecha, en el cual podemos hacer las agrupaciones por semestre y utilizar promedio en el área de valores y hacer la comparación como en el ejemplo anterior, en este caso no vamos a poder porque esta columna mes corresponde a una columna texto. Entonces aquí no lo podemos utilizar directamente. Por eso estamos utilizando aquí esta forma de elementos calculados. Bien, entonces estos son los elementos calculados. Por último, vamos a hacer algunas aclaraciones, especificaciones de los elementos calculados. La primera especificación es que no se pueden utilizar elementos calculados en una tabla de dinámicas que use promedio, desviación estándar o varianza. Es decir, nuestra área de valores siempre debe estar resumida por suma. Otro segundo aspecto es que no se puede utilizar el campo de filtro para crear elementos calculados. Tampoco se pueden mover elementos calculados al área de filtros. Otro tercer aspecto es que no se puede añadir un elemento calculado de un reporte de tabla dinámica donde el campo esté agrupado. Muy importante esto. Si ya tenemos agrupados en nuestro campo, ya tenemos agrupaciones, pues ya no podemos utilizar elementos calculados. Nos va a comenzar a producir errores. Y por último, las fórmulas en los elementos calculados no pueden hacer referencias a celdas ni a nombres, igual que los campos calculados. Bien, por último vamos a ver estas dos opciones que tenemos aquí, que es el orden de resolución y listas. Bueno, orden de resolución. Si el valor de una celda en una tabla dinámica depende del resultado de dos o más elementos calculados, tenemos la opción de cambiar el orden en el que se resuelven los elementos calculados. ¿Qué se quiere decir con esto? Bien, vamos a ver un momento a la hoja PT2 y aquí vamos a dejar la celda activa en cualquier elemento del área de valores. Vamos a ir a analizar y vamos a ir aquí al grupo cálculos, campos, elementos y conjuntos y orden de resolución. Bien, ¿qué pasa? Aquí nosotros creamos dos elementos calculados que son independientes del uno del otro. Pero si por alguna razón creamos un elemento calculado, un primer elemento calculado, y después creamos otro elemento calculado, que dentro de las operaciones que hace incluye el primer elemento calculado, entonces vamos a ver aquí la lista de esos dos elementos calculados. Y debemos indicar que primero se debe calcular ese campo calculado, perdón. Estaba hablando de elementos calculados todavía, ¿no? En este caso estoy hablando de los campos calculados. Indicamos cuál es el orden. Primero se debe calcular ese campo calculado y después este otro campo calculado para no tener errores o cálculos anómalos en nuestros datos. Bien. Y por último, tenemos las listas o la documentación de fórmulas.
¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esto? Esa funcionalidad de las tablas dinámicas nos permiten hacer una lista de todos los campos y de todos los elementos calculados de una tabla dinámica y nos brinda detalle de cada uno. Se ve reflejado cuál es la fórmula que se utilizó para ser creados, cuáles son los elementos que se utilizaron para ser creados y el orden de resolución. Eso es muy importante porque nos da a conocer o podemos mirar cuáles son las operaciones que hicimos después de un cierto tiempo dicho para un campo o algún elemento calculado, y además que podemos ver el orden de resolución. Bien, vamos a ir a la hoja PT2. Vamos a dejar la celda activa dentro de la tabla dinámica, vamos a ir a cálculos, campos, elementos y conjuntos, y la cuarta opción que dice crear lista de fórmulas, pulsamos clic allí y vemos que nos crea una hoja nueva, en este caso una hoja con nombre hoja 3. ¿Y qué vemos? Vemos los campos calculados, vemos orden de resolución. Es decir, la tabla dinámica primero coge este campo llamado utilidad neta y es el primero que va a calcular. Entonces dice duración por utilidad. Luego que hizo eso, va a este segundo que se llama utilidad neta 3 y va a hacer esta operación, que es el producto de la duración por la utilidad. Bien, y además vemos también los elementos calculados. Como no tenemos ningún elemento calculado en esa tabla dinámica, pues no nos va a mostrar pues ningún elemento calculado. Bueno, muchas gracias por haber visto esta novena sesión de la serie dedicada a tablas dinámicas. Si te ha gustado el tutorial, puedes suscribirte al canal para estar al día de todos los nuevos videotutoriales. Dale like al video, compártelo. Muchas gracias por tu atención.